¿Y los otros países y los océanos? No hay tal cosa. Es imposible. Yo tengo amigos que viven en Europa y América. Los que dicen que han ido fueron inducidos por la hipnosis de Bahamut y piensan que viajaron. No puede ser. Cuando llegan al aeropuerto, junto con los que los van a recibir o despedir, comienza la hipnosis. Ahora que pienso en ello, debe ser para que no sepamos sobre el exterior. Entonces, ¿la persona afectada piensa que estuvo en otro lugar? Dirigidas por Noboru Ishiguro y guionizadas por el mismo Noboru junto a Hiroyuki Hoshiyama y según Film Affinity, Shinji Aramaki. Sí, hablo en plural porque hoy no toca hablar de una película ni de una ova en solitario, sino que toca hablar de una serie de ovas. Bueno, aunque yo diría que se acercan más a hacer una serie de películas, porque cada una dura alrededor de hora y media. Lanzada su primera parte en 1985, Megazone 23 está formada por 3 partes, divididas en 4 entregas. Sí, sé que puede sonar extraño, pero lo explico justo ahora. Las 4 entregas de Megazone 23 abarcan 2 historias. La primera, en la que el protagonista es un chico llamado Shogo, que vive en una ciudad aparentemente normal. Y la segunda, ambientada en el mismo mundo de la primera, pero muchos años después, con un personaje principal llamado Eiji, en una ciudad de aspecto más futurista. Las primeras 2 entregas cuentan la historia de Shogo, dividida en 2 partes, una cuando son adolescentes muy jóvenes y la segunda cuando son un poco más mayores. Y la historia se divide por un salto de tiempo y un suceso al final de la primera entrega que marca una especie de punto de no retorno para los personajes. Las últimas 2 entregas son la historia de Eiji varios años después de lo que ocurre con Shogo, y aunque está dividida en 2 entregas como la primera historia, cuenta como una sola parte, porque no hay ningún cambio narrativo entre una entrega y la otra, y parece que las dividieron únicamente por motivos de tiempo. Las 2 historias se conectan a través del personaje de Eve, y que los protagonistas de ambas conducen una moto, cosa que es más relevante para la historia de lo que puede parecer a simple vista. La última entrega de esta serie de ovas se lanzó en 1989, así que durante 5 años estuvieron contando una historia de ciencia ficción con algunos toques de horror cósmico y también con la picardía bastante propia de su época. Y que ha envejecido bastante bien, y la combinación entre la ciencia ficción futurista y el estilo retro de estos animes ochenteros resulta muy encantadora. En este video voy a hablar de las primeras 2 entregas, así que hablemos de una película, o bueno, de una serie de ovas. Hablemos de Megazone 23, partes 1 y 2. La ciencia ficción de estas ovas, yo la describiría como una auténtica ciencia ficción. Un problema que a veces se tiene al crear ciencia ficción es que se puede caer en el error de pensar que la ciencia ficción es solo máquinas extravagantes con luces o criaturas del espacio con aspecto extraño, cuando el género es más que eso, y Megazone 23 muestra una ciencia ficción un poco más profunda. En mis videos no me gusta hacer spoilers porque la idea de mi contenido es hablar de estas películas o de estas ovas, darlas a conocer y que aún después de ver mi video se puedan disfrutar igual. Por eso cuando resumo la historia lo hago sin dar detalles. En el caso de Megazone 23 se trata de una historia que empieza siendo inocente, pero que conforme avanza se vuelve un poco más oscura. Los protagonistas son Shogo y Yui, un chico y una chica respectivamente, y que llevan vidas medianamente normales, hasta que por azares del destino,
Shogo termina recibiendo una extraña moto de un conocido suyo llamado Shinji, y con ella descubre un secreto bastante gordo sobre la ciudad en la que viven, cosa que acaba afectándolos a ellos y su grupo de amigos para terminar cambiando sus vidas. Estas ovas van de menos a más, y con esto no me refiero a que al inicio sean aburridas, quiero decir que empiezan planteando un misterio que podría ser simple, el origen de la moto que Shogo recibe y el motivo de su existencia. Y conforme la historia se desarrolla, ese misterio se convierte en algo más grande, algo que involucra a toda la ciudad y sus habitantes. Con lo que dije antes de que la ciencia ficción de estas ovas me parece auténtica ciencia ficción, me refiero a que cumple con la función que para mí tiene la ciencia ficción, que es hablar de la sociedad y del humano. Es cierto que estos temas se pueden tocar en cualquier tipo de historia, pero la ciencia ficción tiene algo especial en la forma en la que puede hacerlo, porque al ser ciencia ficción puede llevar las cosas un paso más allá sin dejar de recordarnos, al menos un poco, al mundo real. En esta obra existe el personaje de Eve, y para no dar spoilers diré que es una especie de idol, una cantante joven bastante reconocida, y además de ser el personaje que conecta las dos historias, sirve para que las ovas hablen de la manipulación y las distracciones para desviar la atención de la gente. La historia muestra cómo las autoridades de la ciudad crean y utilizan a Eve como una herramienta de control, y el hecho de que durante casi toda la historia aparezca a través de una pantalla es la forma en la que las ovas hacen referencia a los medios de comunicación como herramientas para dirigir el pensamiento de la gente. A lo largo de la historia se nos muestra cómo Eve es un producto, con su aspecto bello y refinado, y junto a sus canciones está diseñada para influenciar a las personas según el interés de la autoridad que controla la ciudad. Es una historia de ciencia ficción con robots, pero que se centra más en hablar de la manipulación. Y claro, esto no significa que no tenga escenas de acción pura. Como dije antes, la ciencia ficción de estas ovas va de menos a más, o sea, va escalando conforme avanza la historia, y pasa de ser solo una moto que se transforma a ser una conspiración que involucra a toda la ciudad. Toda esta historia empieza como un pequeño misterio bastante simple. Hay una moto extraña, no sabemos su origen ni para qué quieren usarla. Pero conforme avanza la trama, este pequeño misterio crece y da paso a un misterio mucho más grande, y que al mismo tiempo permite que las ovas nos muestren algunas escenas de acción. Y en estos momentos es cuando la animación reluce. Estas dos ovas están bastante bien animadas, sobre todo la segunda, que se le nota una mejora con respecto a la primera. Y es en esta segunda ova en la que vemos la parte de ciencia ficción con más énfasis, y es que esta segunda parte eleva la historia a otro nivel. Pasamos de ver a un grupillo de amigos a tener algo más parecido a una especie de grupo de resistencia rebelde, uno con un aspecto bastante punk. Sinceramente, la estética de estas ovas es una muy buena. La combinación del estilo más ochentero de los personajes, con ese aspecto rockero, mezclado con la ciencia ficción de estilo futurista, crea una mezcla de estilos que, aunque son bastante distintos, funcionan muy bien juntos. Estas ovas, aunque a mi parecer no llegan a ser completamente del género cyberpunk, sí que logran reflejar una sociedad que en esencia se puede considerar distópica. A primera vista parece todo muy perfecto, como si no existiera ni un solo problema. Ahí es donde radica la distopía de estas ovas. Estamos ante una sociedad de engaños y manipulación. Todo parece perfecto, como si fuera un sueño, y la historia empieza mostrándonos a los personajes sumidos en ese sueño, viviendo una vida perfecta hasta que descubren el engaño. En sí es un mundo en el que todas las personas están sumergidas en una ilusión,
un mundo falso creado para funcionar como una cortina que oculte la verdad. Aparte del misterio de la famosa moto, estas ovas meten algunos toques de horror. No voy a desarrollar prácticamente nada este aspecto de la trama porque son detalles bastante leves y muy esporádicos, al menos en las primeras 2 ovas. Pero sí que están presentes y dan una sensación de inquietud por no saber qué es exactamente a lo que se enfrenta la humanidad. Estas ovas tienen 2 puntos de enfoque. Uno es la ciencia ficción y el otro son sus personajes. No es que tengan una gran carga filosófica, o al menos no de forma explícita, ni que sean representaciones simbólicas de ideales ni nada parecido, pero son personajes que se sienten cálidos. Las ovas nos van contando 2 historias a la vez. Una es la de la conspiración y la otra es la de sus personajes. Y aunque estas historias al comienzo están separadas, no se pisan la una a la otra. Al contrario, se impulsan entre sí. Y con esto me refiero a que una historia hace avanzar a la otra. Al inicio los personajes viven sus vidas normales sin saber absolutamente nada. Y conforme la historia avanza, las vidas de los protagonistas se van mezclando con el secreto que oculta la ciudad. Con la dinámica de estas 2 historias, las ovas nos muestran el cambio en los personajes. Empezamos con la inocencia de un grupo de adolescentes viviendo en un mundo que parece perfecto, como si estuviéramos sumidos en un sueño junto a los protagonistas. Y la realidad que nos muestran al comienzo es la de una vida perfecta, una realidad diseñada, construida para mantener a las personas distraídas en un sueño agradable. Por eso todo el inicio de la primera ova se siente como algo muy romántico, una especie de adolescencia idealizada, que sí es envolvente, pero desde el inicio se siente como algo que no es real. Esta vida que nos deja ver la primera ova se ve tan perfecta que se siente como algo falso, y el aura tan romántica que despide es atrapante por la fantasía deseable que refleja, una fantasía aderezada con cierta picardía. Y esta fantasía se va diluyendo poco a poco, dando paso a la auténtica realidad. Es en este proceso que los personajes tienen un cambio y se empieza a ver algo más de humanidad en ellos. Como dije, los personajes de estas ovas no es que tengan una gran carga filosófica, pero sí tienen una transformación. Al inicio se sienten como simples personajes vacíos, sonrientes y felices todo el tiempo en sus vidas perfectas, hasta que se ven envueltos en problemas. Este cambio es lo que los hace sentir más humanos para el espectador. Dejan esa vida perfecta para vivir como personas, o sea, con problemas, pero al mismo tiempo tratando de ser felices mientras se enfrentan al gobierno de su ciudad. Y este cambio es lo que hace que los personajes empiecen a sentirse cálidos. Se ve que la forma en la que se relacionan entre ellos no es perfecta, el lugar en el que viven no es perfecto, pero dentro de esas imperfecciones se muestran como personas. Con esta ova ocurre algo similar a lo que mencioné en mi video de Patema Inverted. Me refiero a que la perfección niega la humanidad, mientras que los defectos la sacan a relucir. El mundo idílico que nos muestran al comienzo es uno que puede ser atractivo, pero simplemente no se siente humano, es demasiado perfecto. Llega incluso a sentirse prefabricado, y es cuando los personajes abandonan esta mentira que empiezan a sentirse como personas más reales. Estas ovas son muy buenas, no son una revolución a la ciencia ficción y tampoco parece que pretendan serlo. Megazone 23 es una historia no muy compleja, al menos la parte de Shogo, habrá que ver más adelante la parte de Meiji.
y aunque nos va contando casi que dos historias a la vez que se van entrelazando poco a poco, es realmente fácil de seguir porque los personajes, aunque tienen una evolución, no son excesivamente complejos. Además, la historia, si bien es sencilla, es muy entretenida, lo suficiente como para mantenerte atento hasta el final. Es una obra que no es revolucionaria en ningún sentido, pero funciona muy bien. Su atmósfera ochentera es atrapante, la animación es muy buena y la historia es bastante interesante. Toca temas que pueden ser complejos como la manipulación de la sociedad, pero lo hace de una forma que no se siente pesada y no llega a ser aburrida. Además, los personajes tienen un desarrollo que los hace crecer al menos un poco. Megazone 23, al menos en sus dos primeras ovas, cuentan una historia simple y fácil de seguir, pero que es de verdad interesante y que vale mucho la pena verla. No es algo que revolucione la ciencia ficción, pero es una historia que nos puede dejar más que satisfechos.